Buenos días, mis amados hermanos. Estamos otra vez aquí reunidos para llevar palabra de Dios y vamos a ponernos a hablar un poco de la oración. Es muy eficaz cuando lo hacemos con un corazón contrito y humillado, y hay muchos resultados, porque cuando uno ora humillado ante Dios, la mano de Él se mueve. Cuando nosotros oramos con fe, con entusiasmo de que las cosas van a suceder porque Dios está a nuestro lado, las cosas pasan tremendamente. Cuando menos piensa, comienza la mano de Dios a moverse y comenzamos a sentir algo muy bonito cuando vemos cosas realizadas o cosas que nosotros teníamos en oración y se cumplen. Es muy bonito la oración, hermanos. Es algo primordial para el cristiano, para cualquier persona que tenga necesidades o algún afligimiento o alguna prueba. La oración siempre tiene que estar, inclusive cuando no tenga uno pruebas ni luchas, tiene que uno estar orando. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa, y la oración es algo que nos hace santificar ante Dios, porque cuando venimos ante Dios, venimos con un corazón contrito y humillado y pedimos que Él nos perdone. Cada día nosotros cometemos faltas, santificamos nuestra vida, pedimos perdón, nos humillamos ante Él y comenzamos a platicar con Él, y vamos santificándonos mientras estamos orando, y luego podemos tener una conversación con nuestro Creador. Vamos a hacer una oración para empezar este servicio, y esperando que cada oyente ponga atención de lo que vamos a hablar hoy, y si tienen un papel o pluma, escriban los versículos que vamos a dar aquí, porque los necesitamos. Muchas veces nomás oímos al predicador, pero nunca vamos a la Biblia y vemos si el predicador está hablando o el que está enseñando esos versículos son ciertos. Nos podremos equivocar en una palabra, la lectura o algo, pero corregimos, ¿verdad? Y si algo que yo diga está mal o ustedes creen, pueden hablarme. Mi nombre es Sergio Ábalos, y el número a hablar es el 520-682-4201, y estamos ubicados en el 13610 North Sandario Road en Marán, Arizona. Amén. Y mi número personal es el 250-1673. Aquí pueden hablar, y si hay algo que yo les pueda ayudar en oración o algo que ustedes piensen que estoy mal, me pueden hablar para corregir. Es de humanos muchas veces cometer errores, pero también lo tenemos que hacer con sabiduría cuando corregimos, ¿verdad? Padre Santo que estás en los cielos, Señor, ten misericordia de nosotros este día, Señor, que venimos delante de ti, Señor, para llevar tu palabra, infundirla, Señor, para llevar aliento y hablar de la oración este día, Señor, para que tu pueblo o la gente que esté oyendo, Señor, puedan venir a ti y arrodillarse delante de ti, o donde quiera que estén ahí, postrarse, Señor, para que en oración ellos puedan ver tu mano, Señor. Dice tu palabra: clama a mí y yo te responderé. Y eso lo podemos ver, Señor, día tras día a través de tus siervos, Señor. ¿Cuántos siervos están orando o han estado orando por peticiones y se han cumplido, Señor? Millones de peticiones se han cumplido porque la fe mueve tu mano. Gracias, Señor, en este día. Bendícenos. Amén, amén, amén. Pues vamos a ir rápidamente a los versículos en Salmos 5:2, y vamos a leer la escritura para empezar esta bonita palabra, ¿verdad? Que nos trae mucho aliento, y la tenemos que estar leyendo todos los días, porque si no nos desubicamos. Estábamos teniendo un estudio ayer en la tarde, y el hermano Mauricio decía que si no comemos nos debilitamos. Comer espiritualmente, estoy hablando la palabra de Dios, y eso es cierto, hermanos. Cuando no comemos la palabra, pues estamos débiles, no nos nutrimos, no nos beneficiamos de las grandezas que tiene Dios para nosotros. Y cuando nosotros vamos a leer la palabra, pues necesitamos orar también para que Dios traiga entendimiento a nosotros, sabiduría, y que podamos retener lo que leemos, que podamos retener aquello que lleva la paz al mundo,
porque nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de este mundo y tenemos que llevar este evangelio, esta palabra a otra gente que no conoce, ¿verdad? Y pues la oración mueve la mano de Dios, hermanos. Vamos a leer en el Salmo 55, capítulo 55, versículo 2. Dice la escritura: estar atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmueve a causa de la voz de mi enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Aquí está hablando el rey David, estaba haciendo una oración y podemos ver que en el Antiguo Testamento había luchas físicas, había guerras, había persecución y cosas que hoy, aquí los vemos hoy en el Nuevo Testamento también, pero antes Dios mandaba pelear a su pueblo. Hoy no, ahora es espiritual, ahora no peleamos con carne ni sangre, sino contra potestades, huestes y gobernantes que están en las cosas celestiales, dice la palabra de Dios en Efesios, ¿verdad? Nos habla sobre eso. Pero aquí el rey David estaba hablando que él necesitaba protección, necesitaba que Dios lo librara o lo guardara de sus enemigos. Y nosotros también tenemos que hacer eso diario, tenemos que pelear una lucha campal espiritual. Como les digo, antes ellos peleaban físicamente, ahora nosotros peleamos espiritualmente, ¿verdad? Y vamos a ir también a Salmos 55, 17 para apresurarnos un poquito de lo que vamos a hablar. 55, 17, perdón. A ver. Dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y oirá mi voz. Dice: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. O sea que él está atento, hermanos. Aquí el rey David estaba también orando y sabía que la oración él tenía que ser consistente, ¿verdad? Porque aquí dice que él oraba en la mañana, a mediodía y en la tarde, ¿verdad? Tarde, mañana y mediodía. Eran 3 veces que él oraba al día, no sé qué tanto tiempo, pero él se daba el tiempo. Era un rey y me imagino que un rey en ese tiempo pues tenía muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y ocupaciones y afanes de un reinado, pero él se daba el tiempo para orar la tarde, en la mañana y el mediodía. Y nosotros también tenemos que hacer tiempo para la oración, especialmente cuando nos levantamos en la mañana. No sabemos lo que nos espera, no sabemos si vamos a volver a la casa, si vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. Tenemos que estar en comunión con Dios y pedirle, como siempre, cuando nos levantemos, que Él nos perdone. Siempre en la oración, para santificar nuestra vida, tenemos que humillarnos ante Él. Señor, esta mañana perdóname si te ofendí en mis sueños o ayer en la tarde, o no sé, o si no sé si te vaya a fallar este día, ayúdame a no fallarte. Y uno habla con Él para que Él nos dé fuerzas, nos dé sabiduría para vivir la vida conforme a sus mandamientos. Porque muchas veces los afanes de la vida, como estábamos hablando la vez pasada, nos distraen de las cosas que nosotros queremos hacer. Cristo enseña a sus discípulos a orar, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo 6, 5. Mateo 6, 5, y ahí vemos cómo Jesucristo enseña a los discípulos a orar, ¿verdad? Mateo 6, 5. A ver, creo que ando mal. En Marcos. Vamos a Mateo. Mateo 6, 5. Jesús y la oración. Dice el capítulo 6 de Mateo, versículo 5, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo
que ya tienen su recompensa, ¿verdad? No es que nomás nos pongamos a orar para que la gente nos vea y que digan, oh, él es un hombre muy santificado, muy religioso. No, tenemos que orar humillados, de corazón. Cuando oramos por alguien tiene que ser de corazón, y para eso hay que pedirle a Dios que nos dé ese corazón de oración y de amor por las almas que están afligidas o tienen alguna necesidad. Pero hay que hacerlo de amor, no por compromiso, ni nomás porque digan que yo oro por el hermano, oro por las personas. No, tenemos que hacerlo de corazón, de un sentir de adentro. Y eso solo Dios nos hace o nos da ese privilegio de sentir. Porque muchos oramos y podemos orar horas pidiendo cosas buenas, pero si no lo hacemos de corazón, en vano es. Cuando nosotros pedimos a Dios, le pedimos primeramente que nos dé el amor para el prójimo, que nos dé la sabiduría para orar, que nos dé el amor para que podamos hacerlo de adentro, no de labios, no de aquí nomás, de la boca para afuera, sino de adentro, desde el alma, para que las oraciones puedan ser oídas y el Señor manifieste su poder en aquellas almas que nosotros estamos orando, principalmente por las almas perdidas, por las almas que no conocen a Dios. Muchas veces nos enfocamos mucho en peticiones de necesidades que sí son importantes, pero lo más importante es orar por las almas perdidas, esas almas que no conocen a Dios, que no conocen la palabra, que no conocen el camino correcto que lleva a la salvación y que lleva a la vida eterna. Para nosotros los cristianos es muy importante orar por las almas que no conocen a Cristo. Y también oramos por los enfermos, porque también la palabra de Dios nos dice que oremos por los enfermos y por las necesidades, por lo que haya en lo que es la iglesia, o lo que es lo que es la iglesia. Estoy hablando espiritualmente, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Hay que orar por cada uno de los hermanos, que Dios les dé fuerza, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros y a los siervos de Dios que andan predicando la palabra o están enseñando, porque hay luchas y pruebas, hermanos. Y Dios nos enseña cómo orar, y dice que Él no quiere que oremos con hipocresía, Él quiere que oremos con un corazón contrito y humillado. El 6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrad la puerta, orar a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto, Él te recompensará en público. Así es la oración. Cuando uno lo hace de corazón, eso es lo que hace. Uno se encierra y ora por aquellas personas que Dios le pone a uno en el corazón, y por las necesidades, y por, como les digo, las almas que son muy importantes para Dios y para nosotros también, porque un día nosotros también anduvimos sin Dios, sin esperanza, en un mundo cruel, despiadado, que tanto nosotros hacíamos daño como gente nos hacía daño. Pero ahora que estamos con Dios, sabemos que las cosas son diferentes. Aunque tenemos luchas y pruebas, tenemos a alguien a quien acudir, y Él siempre está a nuestro lado. Y cuando lo hacemos con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido a Él, Él nos oye, y Él comienza a actuar en nuestra vida, porque Él quiere demostrarnos siempre el amor que Él tiene y el que tuvo en la cruz. El 7 dice, versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os engañéis, pues semejante a ellos, porque vuestro Padre que sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. No os engañes, pues semejantes a ellos, porque pues vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. O sea que no tenemos que estar repitiéndole las cosas al Señor, diciéndole lo mismo y lo mismo.
¿no? El Señor ya sabe nuestras necesidades antes de que nosotros se las digamos, antes de que nosotros se las comentemos. Él ya sabe. Él quiere que nosotros le cuentemos los errores que hacemos primeramente en el día, porque todos los días estamos dispuestos a cometer errores, pero venimos ante Él. Claro que no lo vamos a hacer como deliberadamente o de adrede. Los pecados muchas veces lo hacemos, no nos damos cuenta y hacemos algo que no agrada a Dios. Y nos damos cuenta porque el Espíritu nos derrargulle y tenemos que venir ante Dios, decirle: Señor, perdóname, miré a alguien mal, a alguien le contesté mal, miré con malos ojos a alguien, o alguien no me cayó lo que dijo, perdóname. Y Él lo hace. Y cuando nosotros comenzamos a hablar de esta manera, entonces ya vamos liberando cosas de nuestra vida y ya podemos tener una conversación con Él y pedirle peticiones, porque Él sabe que nosotros tenemos un corazón arrepentido y necesitado de Él. Amén. Y dice el 9: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros el Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es muy importante, hermanos, perdonar. Creo que es una de las cosas más difíciles, perdonar, ¿verdad? Cuando nos ofenden, cuando nos hacen algún daño, o cuando nos desprecian, o nos... es una palabra que es muy conocida aquí en Estados Unidos, nos discriminan. A veces creamos un rencor, o queremos pelear, o sentimos decirles algo para atrás a la gente que nos ofende, pero Dios nos da la paz, la paciencia para callar muchas veces, o la mayoría de las veces. Y cuando nosotros llegamos a nuestro aposento, como dice aquí la palabra, pues pedimos perdón ante Dios porque sentimos alguna respuesta negativa, una respuesta que Dios no es favorable. Entonces nosotros le decimos: Señor, perdónanos, porque me ofendieron y sentí mal, y también desprecié a esa persona que me despreció. Pero dame gracias, Señor, para bendecir a esa persona, para amarla, para quererla, para que Él también pueda venir un día a tus pies. Eso es lo que Dios quiere. Él se entregó en la cruz cuando nosotros éramos pecadores, éramos hipócritas, éramos falsos, éramos un desastre, y Él nos perdonó. Por eso dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Muchas veces decimos: ya perdoné, pero no quiero que me hable. Ya olvidé lo que me dijo, pero yo no me quiero acercar a ellos. O yo no quiero saber nada de mi hermano, de mi tío, de mi familia, de mi mamá, de mi papá, porque me ofendieron. Y yo no quiero, ya los perdoné, pero yo no quiero tener una relación, o yo no quiero visitarlos, o yo no quiero estar alrededor de ellos. Eso no es perdonar. Eso nomás es de labios para afuera. Aquí habla de perdonar, de corazón. Dice que el que te maldice, lo bendices. Aquí la palabra nunca dice que tú te tienes que alejar de aquella alma que te hace daño, especialmente a tu familia. Claro, no vas a ir a ponerte ahí donde esté, no, vas a estar orando por ellos y diciéndole a Dios que te perdone, y que lo perdone a Él también, y que puedan tener un día una relación agradable y de paz. Vamos a ir también a Lucas 18.
Me gustaría ver a Lucas 18, a ver qué nos dice la palabra ahí. Lucas 18, versículo 10. Dice lo que decía este fariseo, este republicano que estaban orando en un templo, dice, así dice la palabra de Dios, parábola del fariseo y del publicano. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas, Jesucristo hablando, porque había disensión, había unos que se creían más que otros, y aquí pone esta parábola, este ejemplo Jesucristo, dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ese publicano estaba enseguida de él orando. Y el ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio, decía, porque soy pecador. Ese hombre estaba humillado, sentía una pesadez en su vida de un perdón, la necesidad y el respeto. Él reconocía que el Criador necesitaba todo el respeto de él, y el otro publicano se estaba echando flores porque él decía que él no quería ser como el publicano, ¿verdad? Perdón, el fariseo no quería ser como el publicano, y decía todas estas cosas, que él ayunaba, que él oraba, que él no estaba en adulterio, pero juzgaba de una manera a esta persona que dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea que él sabía que él necesitaba la salvación, necesitaba estar bien con Dios. Y el otro hombre, que era el fariseo, él ponía todo lo que él hacía. Yo hago esto bueno, todos queremos ser buenos, pero delante de Dios nadie es bueno. Todos somos pecadores, todos faltamos a Dios y tenemos que venir cada día ante su presencia a disculparnos con Él. Por lo más chico y leve de los pecados o más grande de los pecados que hayamos cometido durante el día, tenemos que estar en oración y suplicando. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros estamos bien con Dios, mire lo que podemos hacer. Vamos a ir a Santiago 5:13 para aquellos que están ahí apuntando. Santiago 5:13. Vamos a leer. Santiago 5:13. Dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Fíjense lo que Dios nos da a los cristianos, el privilegio de orar por los enfermos, de orar por aquellos que están caídos, y aún si tuviere pecados y Él los confiesa ante Dios, no ante los hombres, ante Dios, a Él se le perdonarán sus pecados. Nosotros no podemos perdonar a nadie, ni tampoco estamos aquí para que nos digan sus pecados. Ustedes tienen que confesarlo ante Él, y cuando ustedes lo confiesan ante Él, usted tiene la fe de que Dios lo va a perdonar. Y los que estamos orando también tenemos la fe de que Dios lo va a restituir, lo va a volver a regenerar y lo va a volver a poner en el camino. Amén. Entonces también vamos a ir a un versículo
que nosotros los cristianos le decimos el 9:11. Se llama Jeremías 33:3. Dice, vamos a ir a él para leerlo. Lo usamos mucho nosotros porque siempre el Señor nos está dando algo nuevo, siempre nos está enseñando cosas que no conocemos. Pero cuando leemos su palabra y oramos para pedir consejo de Él, sabiduría, muchas veces leemos un versículo y otra vez lo volvemos a leer al mes, o cuando lo sentimos leer otra vez, nos da otro sentir de ese versículo que leímos, pero siempre en el orden de Dios, en la escritura, no desviándonos ni sacando de contexto los versículos, sino que Él nos da otros prospectos, tal vez en una enseñanza, tal vez en una aflicción, tal vez en una alegría, tal vez en un acontecimiento. Siempre Dios tiene un versículo que lo usa de muchas maneras, pero para la honra y gloria de Él. En Jeremías 33:3 nos habla de esta manera. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros venimos a Cristo, empezamos a experimentar estas cosas. Cosas que uno decía, pues ¿cómo? Hablan de esto y yo en veces oro, en veces le pido a Dios que me enseñe y no me enseña nada. Porque muchas veces el hombre quiere milagros, quiere respuestas rápidas cuando dice Diosito. Y mucha gente habla con Diosito como si Diosito fuera un niño o como si fuera una persona de que nosotros tenemos que llamarla de esa manera para persuadirlo. No, Señor es Dios grande, poderoso, fuerte. Nosotros tenemos un Dios de poder, de milagros, pero de milagros cuando uno se humilla ante Él. Cuando nosotros clamamos a Él y queremos conocer de Él, Él nos enseña esas cosas ocultas que no conocemos. Él nos las enseña, Él nos hace saber, Él nos da discernimiento. ¿Por qué? Porque oramos en el Espíritu. Todos los cristianos que han venido a los pies de Cristo, lo primero que debemos de hacer los cristianos es querer tener el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no somos nada, estamos muertos. Nosotros tenemos que buscar eso con todo nuestro corazón, todos los días. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos lleva a la verdad, nos libra del engaño. Dice la palabra de Dios que nos da poder. En Hechos, ahí nos habla de cómo el Espíritu le dio poder a aquellos discípulos, también a nosotros. Estamos en esa promesa. Entonces, cuando nosotros oramos en el Espíritu, pues Dios nos habla y nos aconseja y nos pone en nuestro corazón un sentir muy, muy marcado, ¿verdad? Muchas veces estamos orando y el Señor nos dice, ora por esta persona, ora por aquel que vistes ayer o antier o el año pasado, ora, y nosotros ni lo conocemos, pero nos acordamos de esa persona y Él nos da la palabra para orar. Tal vez esa persona esté necesitada, como un día yo también estuve necesitado y alguien oró por mí cuando yo ni sabía, ni lo conocía, pero una persona oró por mí. Yo puedo ver eso porque muchas veces yo voy en el camino o en la carretera y a veces veo un carro, veo muchos, ¿verdad? Pero muchas veces Dios me dice, ora por ese carro, por esa persona que bueno, yo no la conozco ni el nombre, pero yo hago caso porque siento en mi espíritu. Y hemos visto muchos milagros que han pasado por oración. Mucha gente instantáneamente ha orado por alguien. Muchas veces hay un accidente y se baja y ora por la persona accidentada, y la persona accidentada pues no tiene ninguna fractura o ninguna accidente grave que sea de consecuencia de muerte, y mucha gente queda maravillada por las cosas que se ven. Pues eso es todo por hoy. Yo les incito a que oren, que se comuniquen con Dios, que lo busquen de corazón, no como el hipócrita que decía ahí que él ayunaba y oraba y que él no era adúltero ni era pecador, pero
Dios conoce el corazón. Él conoce cuando lo hacemos con el corazón o cuando lo hacemos de labios. Cuando lo hacemos de labios para quedar bien, para según quedar bien en el día que Señor lloré, eso no vale. Vale orar de corazón. Vale más orar 5 minutos de corazón que 1 hora de labios. Pero yo insisto que oremos siempre, estemos en contacto, leyendo la palabra y orando a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da la vida eterna y es el que nos da la salida en esta vida donde vivimos, de tanta atrocidad que está pasando, de tantos problemas. Él nos da la salida, con la familia, con los amigos. Él mueve su mano, la oración mueve su mano. Amén. Dios los bendiga. Hay mejor un fin con esperanza que un fin sin esperanza. Amén, amén, amén. Thank you, Jesus.